Mucha gente tiene dudas de si el colesterol LDL aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o no. Mucha gente no sabe exactamente cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a ese aumento de la enfermedad cardiovascular, que como bien sabéis es una de las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado, en el mundo occidental. Si quieres saber exactamente, uno, si el colesterol LDL aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o no, y punto número dos, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a este tipo de enfermedades? Quédate en este vídeo. Uno de los problemas que surgen a la hora de interpretar cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a enfermedad cardiovascular es la multifactorialidad de esta enfermedad. No solo de esta enfermedad, sino la mayoría de enfermedades que son complejas no se deben a un único factor, sino que se debe a una serie de factores que en sinergia pueden aumentar el riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares o enfermedades cerebrovasculares, tenemos que tener en cuenta diversos factores que están implicados en el desarrollo y la etiología de dichas patologías. Sabemos que todas las enfermedades metabólicas están condicionadas fuertemente por nuestro estilo de vida, aunque evidentemente la genética influye. El estilo de vida, los hábitos son los grandes detonantes o los que van a condicionar realmente que se produzca esta enfermedad o no. Hablando de hábitos de vida, pues sabemos que una mala alimentación, abuso de alimentos ultraprocesados, abuso de alimentos ricos en grasas saturadas de mala calidad, encima combinados con azúcares simples, etcétera, etcétera, también un exceso de sodio, va a contribuir a un aumento de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Obviamente el sedentarismo está íntimamente vinculado con este aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Uniendo estos dos conceptos, también uniéndolo a otros factores, pues nos puede llevar al sobrepeso, un exceso de grasa corporal, la obesidad, sin duda contribuye drásticamente a un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, también de otras enfermedades como por ejemplo la diabetes o el cáncer, y otros factores como el estrés crónico, el alcohol o el tabaco, también van a contribuir a que haya un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien, ¿por qué todos estos factores nos llevan a un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular? Todos estos factores per se no son los que fisiológicamente nos van a llevar a ese aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que van a impactar de manera negativa en algunos parámetros que sí que son los pilares que van a sustentar todas las enfermedades metabólicas, no solamente la enfermedad cardiovascular, que son un aumento del colesterol LDL, un aumento de la resistencia a la insulina, un aumento de la inflamación y un aumento de estrés oxidativo. Si quieres saber con más detalle en qué consiste la inflamación, la resistencia a la insulina o el estrés oxidativo, te recomiendo que veas otros vídeos donde hablo específicamente sobre ello. Pero sigamos. Como digo, estos son los 4 factores principales que van a llevar a un aumento de la enfermedad cardiovascular. Como digo, aumento del LDL, resistencia a la insulina, inflamación y estrés oxidativo. Y en este vídeo te voy a explicar el por qué estos factores son los que llevan a ese aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Comenzamos por la resistencia a la insulina, ¿vale? Aquí tenéis una imagen donde os voy a mostrar qué hace la resistencia a la insulina en diferentes tejidos. Arriba a la derecha tenemos, por ejemplo, el músculo y aquí la resistencia a la insulina va a ser clave. También la resistencia a la insulina afecta al tejido adiposo y también afecta al tejido hepático, es decir, al hígado. ¿Ok? Aquí tenemos un poco la leyenda, ¿vale? Las bolitas amarillas son ácidos grasos, las bolitas azules es glucosa y esto es la insulina. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con el tejido adiposo. En el tejido adiposo tenemos 2 enzimas, que la podéis ver aquí, que son la LSH, que es la lipasa sensible a hormona, y la LPL, que es la lipoproteína lipasa. Estas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, estas enzimas lo que hacen es regular el tráfico de ácidos grasos al interior o al exterior de las células grasas, de los adipocitos. La lipasa sensible a hormonas, para que se entienda, lo que hace es extraer ácidos grasos del interior de los adipocitos hacia la sangre. Es decir, favorece la lipólisis, la salida de ácidos grasos de los adipocitos hacia la sangre. Y la lipoproteína lipasa hace justo lo contrario. Favorece la introducción de ácidos grasos desde la sangre hasta el interior de los adipocitos. Y la insulina regula estas 2 enzimas. Es decir,
cuando hay un aumento de la insulina, lo que hace la insulina es activar la LPL, es decir, activar la lipoproteína que hace que las grasas pasen de la sangre al interior del adipocito y inhibe la LSH, la enzima que hace que los ácidos grasos salgan de los adipocitos hacia la sangre. Por lo tanto, cuando hay insulina en sangre, favorece que los ácidos grasos vayan de la sangre al interior del adipocito y previene, es decir, hace que esos ácidos grasos no salgan del adipocito hacia la sangre. Pero cuando hay resistencia a la insulina, esta hormona no funciona bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como digo, la insulina, que estaría aquí, se uniría a la LPL, ¿vale? Y lo que haría sería introducir los ácidos grasos que están en la sangre dentro del adipocito. A su vez, también se va a unir a la LSH y lo que va a hacer es inhibirla. Por lo tanto, los ácidos grasos del interior del adipocito no pueden salir a la sangre. Esto, que al principio parece algo positivo, oye, pero si lo que hace la insulina es introducir los ácidos grasos dentro del adipocito, nos hace engordar. Exactamente no es así. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos tienen que estar dentro del adipocito. Si los ácidos grasos se mantienen fuera del adipocito, es decir, permanecen en sangre, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de grasa en nuestra sangre y ahora veremos qué ocurre con esto. Si nos vamos aquí a la imagen de arriba, a la derecha, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre con la insulina en nuestro músculo. Lo que hace la insulina en nuestro músculo es unirse a su receptor, ¿vale? Y el receptor de insulina va a activar la proteína GLU4. La proteína GLU4 son transportadores que están en las membranas de las células musculares que van a hacer que la glucosa pase de la sangre al interior del músculo. Sin embargo, cuando hay resistencia a la insulina, esta no funciona bien y va a hacer que la glucosa permanezca en sangre. Por lo tanto, la resistencia a la insulina va a hacer que a nivel de tejido adiposo los ácidos grasos, en vez de introducirse dentro de las células adiposas, permanezcan en sangre, y a nivel muscular lo que va a hacer es que la glucosa, en vez de entrar dentro de las células musculares, permanezcan en sangre. Además, si nos vamos al hígado, también sabemos que la insulina regula el movimiento dentro de este órgano. Por ejemplo, sabemos que el hígado es un almacén de glucógeno, que cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, el hígado lo libera hacia la sangre para que no se produzca una hipoglucemia, y esto está modulado por la insulina. Cuando hay altos niveles de insulina en sangre, le dice al hígado, oye, no libere glucosa a la sangre porque ya hay bastante y yo me estoy encargando de reducirla. Por lo tanto, la insulina le dice al hígado, no saque glucosa a la sangre. Pero cuando hay resistencia a la insulina, ¿vale? Cuando el receptor no funciona bien, la insulina no puede mandar su mensaje. Por lo tanto, el hígado está desinhibido y lo que hace es seguir liberando glucosa en sangre. Cuando hay resistencia a la insulina, lo que estamos consiguiendo es que haya un aumento de los niveles de glucosa en sangre y un aumento de la grasa en sangre. ¿Qué ocurre? Que un aumento de los niveles de glucosa en sangre van a dañar los vasos sanguíneos, y un aumento de grasa en sangre van a hacer que aumente el riesgo de que estas grasas se infiltren dentro de la íntima y por tanto puedan llevar a enfermedad cardiovascular a través de la aterosclerosis. Además, la propia resistencia a la insulina, como vemos aquí, ya hemos dicho que va a aumentar la lipólisis y la liberación de ácidos grasos a la sangre, y además también va a hacer que el páncreas libere más insulina. Esto dentro de nuestro hígado lo que va a hacer es que aumente la síntesis de ApoB, que es una apoproteína vinculada a la enfermedad cardiovascular, va a aumentar la síntesis de triglicéridos, va a aumentar la síntesis de colesterol VLDL y LDL, va a aumentar, como hemos visto en la diapositiva anterior, la liberación de glucosa a la sangre y otros factores un poco más complejos que en última instancia nos van a llevar a desarrollar diabetes tipo 2 y aterosclerosis, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular por el estrechamiento de la íntima. Pero para saber con más detalle por qué el aumento del colesterol LDL, el aumento de la inflamación, de la resistencia a la insulina y del estrés oxidativo llevan a enfermedad cardiovascular, te lo explico con esta imagen. Aquí arriba vemos un vaso sanguíneo y por el vaso sanguíneo pues pueden ir circulando, como es normal, ¿no? Colesterol, HDL, LDL, VLDL. Hablamos del colesterol LDL porque es el que tiene mayor capacidad aterogénica, es decir, el que tiene mayor posibilidad de, como veremos a continuación, de meterse dentro de la íntima y provocar aterosclerosis. Estos rectángulos azules que veis que están aquí, ¿vale? Son el endotelio vascular, es decir, todos los vasos sanguíneos están recubiertos por una célula, una capa que se llama endotelio, y esta capa es semipermeable, es decir, filtra qué puede pasar y qué no a través de este endotelio y por lo tanto
protege a la íntima de la arteria de, de que haya infiltración de algunas partículas, como por ejemplo el LDL. Cuando el endotelio vascular está sano, cuando tenemos un buen estilo de vida y cuando no hay un exceso de LDL, este LDL no cruza el endotelio. Como vemos, no tiene la capacidad de infiltrarse dentro de la íntima y por tanto no se produce un aumento del engrosamiento de esta íntima, de la acumulación de ateroma. Seguiría en sangre sin ningún problema. Pero cuando hay un aumento del estrés oxidativo, bien porque nos alimentamos mal, porque somos sedentarios, porque fumamos, porque tenemos un mal estilo de vida, cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, cuando hay, no de manera aguda, es decir, es normal que cuando nosotros hagamos una comida se eleve la glucosa en sangre y luego baje, eso es totalmente normal. Estoy hablando de una hiperglucemia crónica derivada de una resistencia a la insulina, se produce un aumento de la glucosa en sangre y un aumento de los AIDs, que son productos de ligación avanzada, es decir, la glucosa digamos que daña algunas otras partículas, se conocen como AIDs, ahí lo tenéis en verde, y también cuando hay un aumento de la inflamación sistémica de bajo grado, que emite también algunas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, lo que van a hacer es que van a dañar el endotelio, es decir, van a hacer que esta capa protectora, este filtro, esta barrera se dañe, y cuando esta barrera está dañada, es mucho más fácil que el colesterol LDL, ¿vale?, sea capaz de introducirse dentro de la íntima, ¿vale? La íntima es esa capa interior de los vasos sanguíneos y cuando está dentro de la íntima van a ocurrir algunas cosas que veremos a continuación. Pero antes de eso, tenemos que saber que, por ejemplo, el estrés oxidativo, por aquí también lo importante que es no fumar para evitar la enfermedad cardiovascular, ya que fumar, entre otras cosas, aumenta muchísimo el estrés oxidativo, puede oxidar estas partículas LDL que van en sangre. Es decir, este estrés oxidativo, estos radicales libres, van a ser que se conviertan en LDL oxidado. Y el LDL oxidado tiene la capacidad de cruzar el endotelio y de infiltrarse en la íntima. Por lo tanto, vamos a tener una condición en la que dentro de la íntima, donde no tiene que estar, va a haber un aumento de colesterol LDL oxidado y de colesterol LDL. Una vez dentro de la íntima, el colesterol LDL, el que no está oxidado, también se puede oxidar. ¿Por qué? Porque cuando el colesterol LDL, tanto el normal como el oxidado, entran dentro de la íntima, nuestro sistema inmune se va a activar. Es decir, va a detectar este LDL como un agente patógeno. Esto no debería estar aquí. Aquí, estas células que veis de color verde serían macrófagos. Y estos macrófagos van a decir, oye, este LDL, estas partículas, esto no debería estar aquí, vamos a eliminarlas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es multiplicarse estos macrófagos y lo que van a hacer es fagocitar, es decir, van a tragarse, a comerse literalmente tanto el colesterol LDL como el colesterol LDL oxidado. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, ese fagocito, esa forma de comer, de eliminar estos agentes que consideran tóxicos que no deberían de estar ahí. El problema es que conforme los macrófagos van comiendo LDL, van creciendo y van tragando tantísimas grasas, llega un momento en que los macrófagos explotan. Y cuando explotan, liberan todo ese contenido en colesterol y grasa que hay dentro de las células de estos macrófagos, formando lo que se conoce como foam cell, que son células espumosas. Y estas células espumosas son las que aumentan este engrosamiento de la placa aterosclerótica, es decir, generan aterosclerosis. Y básicamente formarían esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, ¿vale?, sería el engrosamiento de la íntima derivado de un exceso de foam cell, es decir, de macrófagos de las células del sistema inmune que se han tragado ese exceso de colesterol LDL y que terminan explotando. ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues como veis en esta imagen, provoca el estrechamiento de la pared arterial, también aumenta la rigidez arterial, por lo tanto, produce taponamiento de la arteria y esto en última instancia nos puede llevar a un trombo o a sufrir un infarto. De hecho, hay veces que si esto se magnifica, el propio endotelio, es decir, la capa esta que cubre, se puede romper. Y cuando se rompe, puede liberar, como vemos aquí en esta imagen, puede liberar todo ese contenido al interior de la arteria, formando ese trombo y provocando, por lo tanto, un accidente cardiovascular o un accidente cerebrovascular.
Por lo tanto, como vemos, es una enfermedad multifactorial, en el cual un aumento del colesterol LDL, ¿vale?, por sí solo no tiene por qué llevar a enfermedad cardiovascular, salvo que sea exagerado, pero evidentemente sí que está aumentando el riesgo, porque a mayor colesterol LDL hay más riesgo de que este se infiltre dentro de la íntima o de que este se oxide. Podemos decir que si nuestro estilo de vida es saludable, no tenemos un alto estrés oxidativo, no tenemos resistencia a la insulina y no tenemos inflamación sistémica de bajo grado, no tiene por qué darse que este colesterol se infiltre dentro de la íntima o no se oxide. Esto es una verdad a medias, porque aunque es cierto que si tu estilo de vida es generalmente saludable, no tienes resistencia a la insulina, ni estrés oxidativo, ni inflamación, el riesgo de enfermedad cardiovascular, aunque tenga el colesterol LDL un poco elevado, va a ser bajo. Tenemos que saber que en nuestra fisiología no es todo o nada. Sí o sí, siempre va a haber condiciones en las que va a aumentar, aunque sea temporalmente, tu estrés oxidativo, el que va a aumentar tu inflamación, incluso puede generar resistencia a la insulina. Por ejemplo, sabemos que el ejercicio físico puede aumentar, aunque sea momentáneamente y de forma fisiológica, la inflamación o el estrés oxidativo, y esto puede producir daño. Siempre va a haber comidas que no hagas correctamente. El propio paso de la edad, conforme vamos envejeciendo, es normal que aumente un poquito nuestro estrés oxidativo, es normal que aumente un poco nuestra inflamación. Habrá noches en las que no duermas, habrá épocas en las que tengas estrés o ansiedad, y todo esto evidentemente va a hacer que, aunque no sea patológico, pueda aumentar tu resistencia a la insulina, tu inflamación y tu estrés oxidativo. Y poco a poco va a ir dañando este colesterol LDL y se puede ir infiltrando dentro de la íntima, de la capa de la arteria. A mayor colesterol LDL tenga en sangre, el riesgo de que esto ocurra aumenta. Insisto, no significa que porque tenga el colesterol LDL mínimamente elevado, si el resto de cosas están bien en tu organismo, tengas que tener un accidente cardiovascular o cerebrovascular. Estamos hablando de riesgo. En salud siempre se habla de riesgo, pero sí que es cierto que está aumentando el riesgo, porque siempre va a tener condiciones, como he dicho antes, en las que pueden aumentar o pueden darse una exacerbación de todas estas alteraciones fisiopatológicas de las que estoy hablando. Por lo tanto, insisto una vez más, el colesterol LDL sí que aumenta el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, aunque evidentemente se requieren otras alteraciones para que esto ocurra. También va a depender del nivel de LDL. No es lo mismo tener el LDL mínimamente elevado y teniendo el resto de cosas bien, que tener el LDL muy, muy, muy elevado, que aunque el resto de cosas estén bien, como digo, tarde o temprano se van a desequilibrar, nuestro organismo no funciona perfectamente, no es dicotómico, no es todo o nada, y sí que va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la última condición, la peor de todas, sería que tuviese un aumento drástico del colesterol LDL y encima en un contexto donde haya inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina o estrés oxidativo, que es un contexto en el que se da, pues ya sabemos, en personas que no cuidan su alimentación, que son sedentarias y que además, pues bueno, pues van cumpliendo años y van avanzando en su vida, que esto también hace que aumente estas alteraciones. Espero que con este vídeo te haya quedado un poco más claro de qué manera el colesterol LDL puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, siempre condicionado por otros mecanismos. Evidentemente he sido simplista a la hora de explicarlo y aún así, como veis, es complejo, pues ya que existen otros factores determinantes, como por ejemplo la apoproteína, la ApoB y otros indicadores también de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero quiero que te quedes con esta conclusión. El colesterol LDL sí que se correlaciona con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Evidentemente se requieren otros factores, otros mecanismos para que una enfermedad de este tipo multifactorial se dé, pero en salud hablamos de riesgo y sí que un aumento del LDL, sobre todo si es exageradamente alto, puede aumentar el riesgo de esta enfermedad, ya que tarde o temprano siempre vamos a tener alguna alteración en nuestra vida, simplemente por el propio paso de la edad, en el estrés oxidativo, la inflamación o en la resistencia a la insulina. ¿Significa esto que si tengo el colesterol LDL un poquito elevado, pero el resto de factores, porque mi estilo de vida es saludable, el resto de factores están bien controlados? Por ejemplo, una persona que tenga hipercolesterolemia congénita, que tenga un poco el LDL aumentado, pero es una persona que haga ejercicio, que no tenga resistencia a la insulina, ni estrés oxidativo, ni inflamación crónica, pues probablemente no, pueda llegar a ser anciano y poder tener o poder estar prevenido de tener una enfermedad cardiovascular. Pero sí que es verdad que su riesgo está mínimamente aumentado, ¿vale? Espero haberlo dejado claro. Nos vemos en siguientes vídeos.